Juan Ocampo, dice, es Maseca. Supongo que está hablando de la fabricación de tortillas. Entonces las tortillas las fabrica Maseca, empresa de Salinas de Gortari. Pues no, ni planta el maíz Maseca. Y de veras que no es normal que tengamos esa ignorancia sobre cómo funciona lo esencial en México, que es la tortilla, que es el alimento fundamental de todos. Mira, Maseca es parte de Gruma. Fue una organización hecha por el padre de Roberto Barrera, que sigue siendo creo que el actual dueño, ¿no? Es una empresa de capital abierto, hace 76 años. Fundador Roberto González Barrera y Roberto González Gutiérrez. Ellos lo que tienen son plantas de nixtamalización, es decir, plantas que hacen el proceso de hervido y preparación del maíz para hacer la harina para hacer la masa de las tortillas, que no es como creen algunos moler el maíz. O sea, los quienes no están en México no tienen por qué saberlo. No se muele el maíz para hacer harina y de esa harina se hacen las tortillas, sino que se calienta el grano con cal y con una serie de características que permiten que su vitamina A sea biodisponible. Esto es muy importante. Entonces ellos tienen la nixtamalizador, los plantas de nixtamalización, que así se llama el proceso al que se somete el país, pero no compran, no producen maíz. Tengo aquí una nota de 2022, cuando un grupo de 13 organizaciones productoras de maíz pactan, firman la venta de 490,000 toneladas de maíz a Maseca. Maseca no planta ni una mazorca. Maseca compra maíz. ¿Quién produce ese maíz? No tenías puta idea. Deberías saberlo. Ese maíz lo producen muchísimos productores, sobre todo en el norte, pero es un tipo de maíz muy específico, el que se usa para la tortilla. Ellos la nixtamalizan y luego venden la masa de nixtamal o la harina nixtamalizada, que es la que yo compro aquí en paquetitos para hacer tortillas. Pero, y no es de Salinas de Gortari. Son muy amigos, sí. Pero es que no puedes decir en 7 palabras tantas mentiras.